trabajando con diferentes ONGs, con organismos multilaterales, con compañías transnacionales y comités comunitarios. Tiene experiencia en la academia como docente universitario y estudios en abastecimiento de agua potable y gerencia de desarrollo y gerencia en proyectos de desarrollo. Entonces le cedería la palabra a nuestro expositor. Tiene él 20 minutos para compartirnos su presentación y después pasaríamos a un breve periodo de 10 minutos para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Adelante, Axel. Gracias, Robert. Ya puse mi cronómetro. Pues nada, muchas gracias a todos y todas por estar en esta mesa, ¿no? Y regalarme el favor de su atención. Como vieron, pues una vida algo larga. Pero bueno, yo soy Axel Martínez, soy nicaragüense, actualmente vivo en Tegucigalpa, Honduras, y trabajo para el Secretariado Regional de Global Water Partnership en Centroamérica, y les vengo a mostrar una propuesta metodológica que consiste en medir la implementación de la GIR a nivel municipal. Entonces, quizás algunos de ustedes no conozcan dónde trabajo. GWP o Global Water Partnership es la Asociación Mundial para el Agua, y desde 1996 fomentamos implementar la GIR. Estamos en 183 países, tenemos más de 3.600 miembros, de los cuales 228 están en Centroamérica, y de esos 40 están en Nicaragua. GWP Nicaragua tiene miembros de todos los sectores: sector público, ONG, el sector privado, organizaciones comunitarias, y actualmente es presidido por el CIRONAM, por el profesor Luis Moreno. Y bueno, como les comentaba, desde el 96 lo que buscamos es fomentar la GIR. Y en este contexto actual, eso nos supedita un poco a la Agenda 2030, que es justamente la agenda que mueve el desarrollo sostenible. Y nosotros somos parte del grupo de trabajo de la meta 651, del indicador 651 de la meta 65, que es la de la GIR, que está enmarcada dentro del ODS 6, que conocen ustedes ya muy bien. Entonces, un poco de qué va lo que les vengo a presentar. Pues esta es una herramienta. Les hablaré un poco de cómo se compone, qué es lo que mide y cómo se aplica, ¿no? Una experiencia que logramos hacer acá en Honduras. Entonces, ¿de qué se compone esta herramienta? Quizás muchos de ustedes estuvieron involucrados en el proceso de medición nacional del ODS que se hizo el año pasado. Entonces, esta herramienta es un poco similar a ese proceso. Entonces, consta de un cuestionario, ¿verdad? Donde se tienen varias preguntas y varias dimensiones, y todo esto está comprendido en una guía metodológica, un paso a paso que les explica tanto el proceso como la experiencia piloto que se realizó. Y adicionalmente tiene una hoja de cálculo en Excel que les permite calcular en tiempo real cuánto es el grado de implementación de la GIR, e incluso se va graficando de forma automática para que luego, como vamos a ver, les sea más fácil poder presentar estos resultados. Entonces, ¿qué es lo que mide la herramienta? Entonces, la GIR, digamos, el indicador 651, lo que mide es el grado de implementación en una escala de 0 a 100, en un porcentaje. Y está dividido en 4 dimensiones o secciones, que son entorno propicio, que tiene que ver con todo el andamiaje legal, todo el tema legislativo que exista en pro de la implementación de la GIR. Y como ahora estamos hablando de una escala no nacional, sino municipal, esto no solo incluye leyes de agua o política hídrica, sino también, si existen políticas hídricas regionales o locales, ordenanzas municipales, entran dentro de este esquema. Instituciones y participación, que tiene que ver con cuántas instituciones realmente cuentan para poder operativizar esta implementación a partir de su mandato, pero también qué tanto participan otros grupos dentro de la gestión, porque como recordamos, la GIR implica que podamos nosotros involucrar a muchos actores de diversos sitios, ya que el agua es tan universal como los actores. Luego, los instrumentos de gestión, que son ya herramientas quizás un poco más técnicas, que nos permiten justamente implementar todos aquellos aspectos de la GIR que son muy amplios. Por ejemplo, si tenemos un plan de gestión de forestal o un plan de gestión de ecosistemas, si tenemos normativas de calidad de agua o normativas de gestión de residuos sólidos, todo esto coadyuva, ¿verdad?, a poder tener una buena implementación de la GIR, y por ende se considera un instrumento de gestión. Y finalmente, la dimensión que, como sabrán, es la más difícil quizás, es financiamiento, porque pues la GIR todavía no es vista en su amplio esquema como a veces como una prioridad, ¿no? Entonces quizás no se le destina financiamiento, y por eso es importante saber con qué contamos, dónde estamos careciendo para, digamos, tener una mejor planificación.
Entonces, esta guía que les hablo tiene ese capítulo. Los primeros dos van orientados a lo que es la GIR y la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando pensamos en GIR, usualmente nos concentramos mucho en agua y saneamiento, pero agua y saneamiento es solamente una parte de la GIR, entonces es importante entender ese concepto tan amplio, a veces un poco hasta ambiguo que es la GIR, y luego de dónde viene todo este concepto involucrado en la Agenda 2030 y en el ODS 6. Por eso las primeras dos sirven como una contextualización. Luego los siguientes capítulos ya hablan de la experiencia como tal. Este fue digamos, un pilotaje que se hizo. Primero se adaptó la herramienta nacional que está disponible a nivel global y de la que muchos formaron parte. Junto a muchos actores de Honduras, la adaptamos a un contexto más local, pero ojo, aunque la guía es municipal y solo se aplica en municipios, esto se hizo un poco porque la estructura digamos, de los municipios a nivel político administrativo es más sólida, pero esto podría aplicarse en mancomunidades, que es una figura muy, muy común, por ejemplo, en Honduras y Guatemala, o incluso si hay un consejo de cuenca estructurado, esta herramienta es completamente extrapolable. Y luego tenemos, dada la experiencia, ¿no? Lecciones aprendidas, buenas prácticas, y ya finalmente la propuesta metodológica como tal, que es un step by step, un paso a paso, de tanto la aplicación del cuestionario como algunos otros elementos que vamos a ir viendo. Entonces, ya entrando a la propuesta metodológica como tal, lo primero y más importante es primero entender qué es la GIR, entender cómo se mide el ODS y luego apropiarse del cuestionario. Entonces, la primera etapa como tal es estudiarlo por un grupo facilitador que suele estar compuesto en principio por la municipalidad, porque claro, ellos tienen el mandato, ellos siempre van a estar ahí, entonces es importante que ellos se involucren y que en la medida de lo posible lideren el proceso. Y luego se integrarán otros actores a este equipo facilitador, que pueden ser una organización no gubernamental o una agencia de cooperación que tenga incidencia en el territorio, u algunos otros colectivos, incluso regionales de ministerios nacionales, como pueden ser el Ministerio de Ambiente o, digamos, ENACAL o el ANA. Entonces, todos estos pueden involucrarse en este proceso. Y lo bueno es que sea heterogéneo el grupo, ¿no? Y ya una vez que han estudiado el cuestionario y todo, pues ver con qué contamos, ¿no? Esto se hace a partir de dos talleres, entonces digamos que los recursos técnicos serían el personal y los recursos financieros serían los que se ocuparían para cualquier taller, un salón, papelería, logística, si hay que dar viáticos, almuerzo. Eso es lo que se ocuparía para implementar esta herramienta. Una vez que ya tenemos eso, entonces convocamos a los actores y lo ideal, yo les digo, así como el grupo facilitador es un poco heterogéneo, pues el grupo de actores a convocar también lo es. Y vamos a llamar a gente que tiene que ver con el tema de WASH, porque pues claro, son importantísimos, pero también a otros actores como el sector privado, si hay productores, por ejemplo, el sector salud, y otros sectores que de repente no son tan involucrados a veces como las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, los colectivos de mujeres y jóvenes, también son importantes que participen porque les brindan nuevas perspectivas. Pero es también importante que la convocatoria, de ser posible, venga dada por la autoridad municipal. ¿Por qué? Pero no es lo mismo que yo, por ejemplo, Axel, quiera llegar a medir en un municipio, ¿verdad? Nadie me conoce o solo me conocerá la organización que está ahí, a que el alcalde cite a, a las personas. Eso le da más envergadura al proyecto y también involucra más tanto a los funcionarios de la alcaldía como muchas veces al propio alcalde. Y una vez que hemos hecho la convocatoria, aplicamos el instrumento en un taller. Entonces, en este taller se les explica a los participantes la herramienta, ¿no? Y luego, en base a la institución u organización que estos representen, o incluso la función que ellos hacen dentro de estas, entonces se le designa a la dimensión que esté más acorde, ¿no? Ya sea entorno propicio, instituciones de participación. Por ejemplo, los académicos, hay una parte de instrumentos de gestión que es importante. Entonces se asignan, ¿no? Según su afinidad, y luego dentro de las mesas de trabajo tendrán un facilitador que les va a ir ayudando, ¿no? A despejar dudas, a entender los umbrales, y a partir de eso puedan ellos hacer el puntaje y una justificación al porqué del puntaje de cuestión. Luego, cuando se terminan estos grupos, todo se somete a plenaria y se va revisando uno a uno, porque muchas veces dentro de un grupo pueden quedar algunos cabos sueltos que otra persona en otro grupo conoce la información
que puede ayudar a contribuir a ese puntaje o incluso a brindarle un poco más de justificación, ¿no? Y también se recomienda que haya una persona al margen de los grupos que esté tomando nota, por ejemplo, de comentarios, reclamos incluso que hace la gente, porque esto ayuda, enriquece el producto final. Luego, cuando ya se ha hecho este primer taller y se ven los resultados, el grupo que ha venido armando esto, incluso pueden haber externos que les puedan ayudar, se sientan a revisar los resultados, a identificar patrones, a ver que a veces un puntaje no coincide con la justificación o la justificación no incluye ciertos elementos que el grupo conoce, y eso ayuda a ir estableciendo, ¿no? Una priorización de acciones, y el conocer este cuestionario y saber los puntajes y por qué se dio es importante para la siguiente etapa del proceso, que es un taller de reflexión. Entonces se prepara un documento muy rápido, que es básicamente el cuestionario y algunas acciones priorizadas que ya llevan, y se cita un segundo taller. Pero en este taller se presentan los resultados en una plenaria, ¿verdad? Y luego, si hay algún resultado que haya que variar, entonces en ese sentido se revisa, ¿no? Se dice, este puntaje está un poco alto, está un poco bajo, ¿no? Y ellos lo revisan. Y luego, en grupos, pueden, a partir de que ya vieron en qué está débil o en qué está fuerte el municipio, se les pide a los participantes que en los grupos prioricen acciones. ¿Cuáles son las acciones que ellos considerarían que están correctas? Ahora, es importante que al momento de revisar el elemento, cada elemento, lo que se busca, porque obviamente van a haber sectores que tienen discrepancias, que tienen opiniones disonantes, es el consenso, no necesariamente quién gana, porque realmente lo que se busca es empezar la eliminación de la GIL. Y en ese sentido, el facilitador busca priorizar acciones que puedan atender, digamos, ambos espectros de la opinión, ¿no? Y en el grupo saldrán propuestas, como hay varios grupos, saldrán propuestas que son similares. Entonces lo que se busca es que al final del grupo en su conjunto salgan una serie de actividades que puedan servir para avanzar en la implementación de la GIL. El taller concluye cuando se tiene esta priorización de acciones, y entre el grueso de actores se define quiénes son los responsables, ya sea por mandato o por, digamos, compromiso, que ellos dicen, yo me gustaría participar en esa actividad. Y luego esto da paso a la siguiente fase, que digamos ya acá termina el tema de los talleres, y ya es el informe de estado de la GIL, que incluye el cuestionario ya revisado, pero también un resumen de esas justificaciones que hubieron, porque permiten, como les digo, determinar patrones que nos dicen qué es lo más urgente, cuál es la problemática más fuerte que se tiene, cuál es la que hay que atender de forma más rápida o con cuál se cuenta con más recursos, porque no siempre podemos atacar lo más difícil, ¿verdad? Porque quizás por falta de elementos técnicos o por falta de recursos financieros. Entonces, esto nos da esa priorización. Y este grupo, ¿verdad? Ya junta a las personas que se designaron como responsables de esas acciones para establecer un plan de acción, que es ponerle nombre y apellido a esas acciones y también ponerle indicadores y fechas de cumplimiento, ¿no? Para poder ir justamente siguiendo eso y estimar un presupuesto de cuánto ocuparía para hacerse el plan y de ver fuentes de financiamiento, ¿no? Este proceso luego se tiene que socializar junto a los actores para que sientan, ¿verdad?, que su trabajo no fue simplemente una medición o un papel, no quedó en el experimento, sino en acciones concretas. Entonces, los resultados. Se hicieron, el piloto se hizo en 5 municipios de Honduras. Este es un piloto a nivel global que estamos intentando exportar primero a nivel regional y ya luego a una escala un poco más grande. Y si se fijan, estos están distribuidos en diferentes partes de Honduras, y esto tenía un sentido. Como era una herramienta nueva, queríamos validarla en diferentes escenarios. Entonces tenemos municipios que están al norte, municipios que están al sur, municipios chiquitos, municipios grandes, con actividades económicas muy variadas, desde digamos, más de comercio, más industrialización, a más de producción local, pequeña. Tenemos municipios en el corredor seco, municipios en zonas de alta lluviosidad, es decir, tenemos bastante variabilidad entre los municipios, pero si se fijan, los resultados no fueron tan variados, ¿verdad? Entonces, eso ya nos daba a nosotros ciertos indicios de que la gestión como tal
digamos, en el contexto nacional no tiende a variar mucho, pero si se fijan, el caso de Danlí es diferente. Danlí es una cabecera departamental un poco del tamaño de las cabeceras departamentales del norte de Nicaragua y de actividades similares, y a veces, aunque uno creería que porque tienen más recursos, pues nada, ese mismo tamaño a veces dificulta implementar acciones de gestión integrada de recursos hídricos. Entonces, son de esos hallazgos interesantes que vamos viendo. Y por ejemplo, en otros lugares, la composición indígena del lugar es tal que su, digamos, su cosmovisión y sus actividades influyen mucho en el tema de gestión y lo vamos a ver un poco a continuación. Entonces, los resultados. Lo primero, lo que les decía, ¿no? El equipo facilitador debe de estar compuesto por un grupo heterogéneo, pero en la medida de lo posible liderado por la municipalidad, en este caso la UMA o las UMAS, y los actores que estén en el proceso, ONGs, que estén en el territorio. ¿Por qué es importante? Porque ellos también conocen a quién hay que invitar, ¿no? Quién es el que trabaja en X cosas, quién sabe o estuvo en X proyecto. Entonces hay que aprovechar ese conocimiento existente en el municipio y por eso es importante esto que les menciono de que estén presentes de larga data en la medida de lo posible en el territorio. Los indicadores no consideran aspectos culturales y este es el caso de Chinacla. Chinacla es un municipio con un alto componente indígena de la etnia lenca. Los lencas, por cosmovisión, están muy conectados con los ríos, con los recursos hídricos. Y nos dimos cuenta que ellos tenían ordenanzas de gestión de residuos sólidos, pagos por servicios ambientales. Es decir, la herramienta comenzó a recoger todas esas cosas, pero lo que derivaba en todos esos instrumentos, en toda esa cultura del agua, es justamente la cosmovisión que ellos tienen. Y nos dimos cuenta que la herramienta como tal no tiene un indicador que diga, bueno, en el municipio la cultura del agua influye en la creación de, no tenemos eso ahí, pero bueno, fue un hallazgo. Y también nos dimos cuenta que al ser una variación del análisis que se hace a nivel nacional, esto le puede servir a los puntos focales nacionales para ver cómo pueden estar el tema de la GIR por regiones y les puede servir a la hora de presentar los reportes voluntarios al Sistema de Naciones Unidas, en este caso a PNUD. También sobre la coordinación y cooperación de actores, los actores municipales, claro, habrán más, habrán menos, habrán municipalidades más enajenadas, más involucradas, pero les interesa el tema de GIR. Es un tema que es muy importante. Y un ejemplo lo vimos, por ejemplo, en San Juan de Intibucá, donde el alcalde participó en los talleres como uno más, y al momento de generar, digamos, resultados o acciones, se dio cuenta al ver todo lo que pasaba que una de las principales problemáticas que tenía el municipio era la contaminación de las fuentes de agua. Entonces, de ahí salió una ordenanza municipal para regular el tema de contaminación de aguas, de las fuentes de agua, e incluso un pequeño fondo que luego tendría contrapartidas para contratar, digamos, un consultor que les permitiera estructurar, ¿no? o ese apoyo para generar esa ordenanza y saber un poco cómo estaba el tema. También es ideal que las personas que se convoquen, pues se les haga llegar el cuestionario para que ellos ya lo vayan examinando, ellos verán que habrán cosas que les llamen la atención y ellos ya van a llevar como una idea, ¿no? Eso es importante. Y luego, también de ser posible, recuerden que aquí vamos a juntar muchos actores, entonces hay que hacerlo con buena planificación, porque hay que ver tiempos y disponibilidad de las personas, ¿no? Hay gente que se moverá del área rural, entonces todo esto tiene que tomarse en cuenta tanto para la medición como para la reflexión. Y luego el financiamiento de la logística como tal viene dado por varias fuentes, ¿no? Nos dimos, por ejemplo, la municipalidad ponía el salón y la ONG ponía los almuerzos y nosotros poníamos, digamos, el material, toda la papelería, etcétera. Entonces, digamos, para hacer los talleres es bueno que todos pongan una parte porque todos se apropian, todos se sienten parte. Luego, lo que les mencionaba, ¿no? Cualquier esfuerzo, valoración, reflexión debe considerar al gobierno local, o si en este caso se hace con un consejo de cuenca o con la autoridad con la que se trabaje, tiene que entenderse ese liderazgo de influencia. Luego, la participación de todos los actores, ¿no? Como les decía,
nos dimos cuenta que hay actores que nos comentaban que nunca habían sido tomados en cuenta, por ejemplo, líderes religiosos que juegan un papel importantísimo, sobre todo en contextos de pandemia, donde, digamos, las iglesias resultaron de mucha utilidad por su infraestructura que ellos poseían para el abastecimiento de agua, o por ejemplo los colectivos de mujeres, como sabemos, no solo el tema de WACH, sino la gestión en general afecta de forma diferenciada a las mujeres y no siempre a favor, de hecho en su mayoría nunca a favor. Y eso es entonces es importante tener todos esos insumos de parte de ella visto desde esa perspectiva, la perspectiva de género que es tan importante. Igual comunidades indígenas, igual comunidades afrodescendientes e incluso colectivos de jóvenes. Luego nos dimos cuenta que es una medida acertada que las organizaciones que estuvieran ahí tuvieran larga data, como les decía, porque ellos ya se llevan con la municipalidad, tienden a trabajar muy de la mano, entonces el proceso fluye de forma natural. Son quienes conocen el contexto, como les decía, no es lo mismo que yo, a pesar de que soy de Nicaragua, y ella ahorita a un municipio quizás en el que nunca he estado, ¿verdad? Por ese nivel de reconocimiento, incluso de respeto que hay, ¿no? Hacia estos actores, ¿no? Y que conocen justamente todo eso hermoso que tiene el municipio en materia de trabajo en recursos hídricos. Luego, el equipo facilitador es importante que, a pesar de que ellos son, digamos, juegan un papel, tienen que reconocer que esto es un instrumento de medición. Y no se trata de quedar bien o quedar mal con alguien, sino de realmente reflejar lo que está ocurriendo en el municipio. Por eso es importante que al momento de que hayan esas disonancias, hacerles ver que los puntos de vista caben dentro de esto y que lo que buscamos es con esos puntos de vista medir. Pero muchas veces somos, a nivel de municipios, por ejemplo, nos pasó en el municipio de Chinacla con la comunidad lenca, que eran muy duros para medirse y otros que eran un poquito más flaxos en su medición, o sea, se ponían valores relativamente altos. Y ahí es donde el facilitador dinamiza las opiniones, pero también aclara. Pero como les digo, no puede perder el norte de la objetividad. Luego, los talleres ofrecen un excelente espacio de intercambio de experiencia. Nos pasó en Danlí, que es una cabecera departamental, bueno, sí, es una cabecera departamental del Paraíso, y nos dimos cuenta que la regional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tenía buenos proyectos de medición de calidad de agua, de control de suelos para el tema de reforestación, que es importantísimo para las cuencas, y a pesar de ser una regional de la Universidad Nacional, nadie conocía esos programas, ni las ONGs, ni la alcaldía, y para ellos fue un excelente espacio de poderlo dar a conocer en el taller de reflexión. Ellos lo mostraron en el taller de medición y luego dijeron, hey, nosotros podemos proponer esta actividad y nos hacemos responsables porque tenemos este proyecto que nadie conocía. Entonces es un excelente espacio para intercambiar experiencias y coordinar esfuerzos. De repente se dan cuenta que dos organizaciones están haciendo lo mismo y dicen, hey, no sigamos duplicando esfuerzos, juntemos el presupuesto y hagamos este plan. Y luego, finalmente, la planificación de un taller y otro no debería pasar más de 3 semanas para que las personas tengan fresco lo que pasó en la medición y, digamos, no se disocien del proceso. Entonces, al momento de analizar los datos, mientras menos tiempo pase entre una cosa y otra, es mejor y, de ser posible, se tenga, digamos, las dos fechas ya programadas. Entonces, ya con esto finalizo. Solo quisiera comentarles, esta es una herramienta que puede servir muchísimo a los municipios para saber cómo están. Ojo, hay planes, digamos, de GIR o mediciones de GIR que son más amplias. Un ejemplo es la que está haciendo Agua para la Vida, que es un plan maravilloso, súper grande y ambicioso de Río Blanco. Entonces, esta herramienta se coloca un poquito atrás, o sea, un paso más atrás, y funciona tanto en un municipio que no tiene mucha implementación de la gestión como en uno que ya va avanzando. Y también sirve para hacerlo periódicamente y saber de lo que se ha ido planteando qué se está haciendo. Y como les digo, es una herramienta que su núcleo, su fuerza se nutre del grupo de actores que se invite. O sea, el alma de esto está en los dos talleres. Sin embargo, el análisis que se haga posteriormente puede realmente generar soluciones importantes para el municipio. Muchas gracias. Em, Muchas gracias, Axel, por la presentación. Excelente capacidad de síntesis también ante una experiencia tan amplia, ¿no? Yo tenía aquí anotado un comentario de Inge Beck que te comparto. Ella menciona que la metodología la considera muy completa. Y bueno, son tres preguntas en una en realidad. Dice,
Generalmente dice, los municipios enfrentan una cantidad de procesos de planificación y evaluación. Entonces ella hace la siguiente pregunta. ¿Cómo fue la disposición de agregar una evaluación más? Que si pudieron combinarlo fácilmente con la información de sus otros procesos y con qué periodicidad se prevé esta evaluación. Eh, Gracias, Roman, y gracias, Inge. Muy buenas preguntas. Esto variaba de municipio a municipio, porque también este proceso se hizo en alianza con un movimiento que podía ser un homólogo o muy similar a la RASNIC, que es el Movimiento para Todos por Siempre, PTPS de Honduras. Entonces, supónganse, ¿no? Para ponerles un ejemplo, PTPS y GWP Honduras comparten actores muy similares. En este caso, World Vision y Water for People fueron quienes nos ayudaron a impulsar más. También tuvimos a MAMSEPAC, que es una mancomunidad, y Asomaincupaco, que es una ONG, ¿no? Que trabaja en los territorios. Entonces, claro, por ejemplo, en el municipio donde trabajaba World Vision, ellos nos apegamos un poco a la metodología que ya World Vision venía haciendo. Y en los casos donde trabajaba Water for People tiene estos talleres de reflexión que se orientan un poco más al tema de agua y saneamiento. Entonces, como son unas jornadas, digamos, que ya están establecidas y que ya estaban acordadas con la municipalidad, lo que hicimos fue que en vez de que fueran solo en la mañana, fueran todo el día, y que en la tarde, en la mañana se mide wash y en la tarde se medía giro. Entonces, nos tratamos de montar un poquito en el carro de lo que ya existía. Y en otros municipios donde realmente el ejercicio o ejercicios similares no se habían hecho, pues al ser una propuesta nueva hubo bastante apertura, ¿no? También recordando que si bien las municipalidades se entrenaban y lideraban de cierta manera el proceso, pues también el hecho de que hubieran contrapartidas de nosotros y de los socios que estaban en territorio, pues también ayudó a aperturar más esto. Ahora, respecto a la periodicidad de los mismos, pues eso va a depender, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los municipios que eran atendidos por Water for People, como ellos hacen esta evaluación una vez al año, pues ahí la evaluación ya está institucionalizada, que se hace una vez al año. En otros municipios puede ser cada 2 años, por ejemplo. De hecho, las evaluaciones nacionales se hacen cada 3 de momento, pero esto lo va a definir el municipio. Por ejemplo, el año pasado, algunos municipios se hicieron a finales de 2019 y otros a inicio de 2020. Entonces, en algunos no se pudo hacer el año pasado, más que todo por un tema de pandemia y también porque, como saben, el norte de Honduras fue gravemente afectado por ETA y IOTA. Entonces, digamos, ese tipo de variables dificultaron, pero la periodicidad variará según el municipio. Y luego, bueno, se puede combinar con información de otros procesos, por supuesto. De hecho, por poner un ejemplo, en la parte de financiamiento se invitaba a la gente digamos, que llevaba las cuentas de la alcaldía o que llevaba cuentas de juntas de agua, y ellos llevaban sus informes para revisarlos y decir, no, miren, aquí hicimos esto, entonces en este apartado pongamos este puntaje porque esto es lo que hemos logrado recoger. Entonces, eso, más o menos creo que, no sé si con eso respondo a las preguntas, si no podemos desarrollarlo más. Gracias, Axel. Eh, Te compartiría otra intervención de parte de Olga Hernández. Ella pregunta que si esta metodología puede servir para observar el ordenamiento de la zona en que se implementa. Sí y no. Dentro de los instrumentos de gestión sí se contempla, hay un ítem que habla sobre, digamos, herramientas de ordenamiento territorial o incluso de existencia de estructuras, ya sea microcuenca, subcuenca, o la estructura que el país tenga, porque claro, esto va a variar según el país. La metodología es muy flexible en ese sentido. Entonces, pero más que todo orientada a saber si se cuenta ya con el ordenamiento, si se cuenta con mapas de zonificación, etcétera, y no tanto, digamos, no lo analiza a profundidad. Pero, digamos, si se considera en el ítem que es algo que se necesita en el momento o que es una prioridad para el municipio, entonces más que observar el ordenamiento puede servir para impulsarlo o fortalecerlo si este ya existe. Puede ser una de las prioridades que salgan desde los actores. Por eso es importante, como les digo, también que el equipo técnico que se dedique a analizar los primeros resultados y que va a dirigir la priorización de acciones en el segundo taller,
tengan, ¿no?, esas necesidades que ellos puedan identificar y luego puedan ir sacando poco a poco a la palestra, ¿no?, en el segundo taller. Pero como tal, se observa si existe, pero no entra en detalle. Esto también pasa con reducción de riesgo a desastres. Hay ítems de reducción de riesgo para la infraestructura hídrica, para, digamos, efectos hidrometeorológicos, etc. Bien, gracias por tus aportes, Axel. En realidad, pues ha quedado bastante claro y precisamente hemos tomado nota tanto de las preguntas como de tu intervención para poder compartirlas después en lo que sería el panel de cierre, ¿no? Sí, yo, Em, pues, perdón, Adelante. solo agradecerles el espacio. Esta es mi tercera grabación, pero el primero en el que presento. Me dedico al agua gracias a un espacio de esto, entonces realmente imagínense mi emoción no estar allá, pero poder compartir con ustedes. Y voy a dejarles en el chat un link donde les dejo la herramienta, les dejo también los agregados, que es el cuestionario. Van a encontrar un código QR dentro de la herramienta y un link donde lo van a poder descargar. E igual les dejaré mi correo porque, como les digo, nosotros estamos interesados en replicar esto. Entonces, en la medida de lo posible y en lo que la distancia nos permita, o incluso en algún momento quizás cuando ya las fronteras estén un poco más abiertas, poder apoyar in situ, ¿no?, a replicar este proceso en los países. Desde GWP Centroamérica, GWP Nicaragua, estamos muy contentos y muy dispuestos a hacerlo. Y realmente le agradecemos a la RASNIC por esta oportunidad, ¿no? Y esperamos seguir trabajando juntos con todos y todas nuevamente. Sí, muy bien. De hecho, gracias por tu intervención y perfectamente puedes compartir en el chat tu correo y los enlaces, precisamente porque esta es una experiencia que revela también las similitudes de nuestras realidades y también cómo rescatar esos instrumentos para precisamente potencializarlo. Ok, ahora vamos a proceder a la presentación de la segunda exposición de la mesa temática número 3. Está a cargo de Mirjam Matamoro Vargas. Nos presentará la experiencia de gestión mundial y comunitaria, gestión municipal y comunitaria del agua para consumo humano en la cuenca del río Dipilto. Mirjam Matamoro Vargas es una profesional, es de ingeniería agrónoma, tiene un máster en medio ambiente con énfasis en gestión de cuencas y recursos naturales, cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional. Cuenta con 15 años de experiencia en el sector de agua y saneamiento integral como especialista en gestión integral de cuencas hidrográficas. También ha sido especialista social y promoción comunitaria. Entonces, Mirjam, adelante, cuenta con 20 minutos para su presentación. Buenos días. Hola, buenos días. La escuchamos. Adelante. Bien, entonces, en principio, agradecerles por la oportunidad, el espacio que nos están brindando. Como programa Cuenca Dipilto, esta es una experiencia exitosa desarrollada en 2 fases. La primera fase del programa se ejecutó en alianza con 4 instituciones de gobierno. En ese entonces los fondos eran administrados por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. Luego, la segunda fase, que dio inicio el 1 de julio del 2020, está a cargo la empresa GOPA, una empresa internacional, quien administra los fondos de la cooperación suiza para trabajar en función de la gestión comunitaria y fortalecer capacidades en la cuenca del río Dipilto. A rasgos generales, voy a hacer una caracterización de la cuenca del río Dipilto. Siguiente. Como bien, es una cuenca pequeña de 97 kilómetros cuadrados. Pertenece a los municipios de Dipilto. En su gran mayoría, el 76% de su área corresponde al municipio de Dipilto y el restante al municipio de Ocotal. En una pequeña porción, menos del 1%, es del municipio de Mozonte.
Esta cuenca tiene un río principal que es el río Dipilto, de gran importancia, de gran valor, porque de él depende, es la única fuente de consumo humano para el municipio de Ocotal y para el municipio también de Dipilto. Tenemos aproximadamente 55,000 familias que dependen de este recurso natural. Estamos en una zona donde no contamos con recursos acuíferos o fuentes subterráneas. El 100% en su mayoría son fuentes superficiales que demandan o requieren del acompañamiento y la participación activa de los gobiernos municipales y de las comunidades para poder garantizar el recurso hídrico que demanda la población para su consumo y para las actividades domésticas y productivas. Entonces, como bien, una de las particularidades de este recurso es que tenemos 25 fuentes de agua que están ubicados en la parte alta en el municipio de Dipilto, donde se abastece una población aproximada de 5,938 habitantes. En la parte baja de la cuenca, que corresponde al municipio de Ocotal, hay una población de 47,262 personas. Las fuentes de agua en la parte alta y media están en manos de 25 productores, en su mayoría cafetaleros. 25 ocupan más del 60% del territorio y uno de ellos que es pequeño, ¿verdad? Por eso decimos 25, que también en la finca, a pesar de ser pequeña, ahí tenemos 2 fuentes de agua que abastecen al municipio de Dipilto. Luego, el modelo participativo que se ha implementado a través del programa Cuenca Dipilto, como bien su nombre lo dice, programa de gestión comunitaria, se trabaja en alianza con 8 socios que son los coejecutores. Estamos hablando de 8 instituciones del Estado que participan activamente en este proceso de gestión del agua en conjunto o con el acompañamiento también de los gobiernos municipales de Dipilto, Ocotal y las comunidades organizadas a través de los comités de agua potable y saneamiento que en Nicaragua le llamamos CAPS. Tenemos la comunidad organizada a través de red de promotores hídricos. También tenemos grupos concentrados, grupos de mujeres que acompañan las actividades o las gestiones que realizan los comités de agua potable. Todas estas organizaciones comunitarias se concentran en una estructura que nosotros le llamamos el Comité de Cuenca. Este Comité de Cuenca se ha conformado desde las bases que son los comités de agua potable. Es decir, el enfoque del programa ha sido trabajar desde la finca, las comunidades, luego el municipio, trabajar con las microcuencas hasta llegar a trabajar como un todo el comité de cuenca. Es decir, este comité de cuenca alberga a todos los sectores, cafetaleros, areneros, están aquí también las cooperativas, las organizaciones, es decir, todos aquellos sectores relevantes o que están dentro de la cuenca y que también tienen responsabilidades por el cuidado y conservación de nuestro recurso natural, específicamente el agua, que es uno de los recursos clave para poder garantizar la vida en nuestro planeta. Entonces, en la cuenca tenemos estas 8 instituciones en conjunto con el gobierno y las organizaciones comunitarias trabajando de la mano con un modelo participativo donde en conjunto diseñamos un plan de fortalecimiento de capacidades de acuerdo a las necesidades de las comunidades. En este plan de fortalecimiento se describen las demandas de la comunidad y todos en conjunto, gobiernos municipales, instituciones y el mismo comité de cuenca,
trabajan de la mano para gestionar o para garantizar que las comunidades tengan agua en calidad y cantidad. En la lámina siguiente, como podemos ver, esta es nuestra estructura de gestión del agua existente en la cuenca del río Dipilto, 20 CAPs que están legalmente constituidos en asamblea comunitaria. El modelo de gestión en Nicaragua, específicamente para la constitución de los CAPs, nos enfocamos o trabajamos directamente con lo que demanda la ley 722, en la cual nos indica o señala cuál es el funcionamiento que deben de tener estas organizaciones comunitarias prestadoras del servicio de agua potable. Ellas están inscritos todos y legalizados, vigentes, ¿verdad? Con su certificación vigente ante la Autoridad Nacional del Agua. Ellos se inscriben primeramente, los comités de agua hacen sus asambleas comunitarias. Cada 2 años están haciendo elección de su junta directiva. Estas juntas directivas luego se registran ante la municipalidad y se certifican, se hacen trámites legales para certificarlo o garantizar la legalización ante la Autoridad Nacional del Agua. Están 6 también comités de microcuenca presentes. Si bien mirábamos en la lámina anterior, hablábamos de 7 comités. Uno de ellos, lógicamente, dentro de nuestra cuenca, hay uno de las microcuencas que lógicamente no tenemos población. Por eso es que mencionamos 6 comités de microcuenca y un comité de cuenca que están certificados ante también el registro público nacional de derechos del agua. Estos CAPs en conjunto con los comités de microcuenca y el comité de cuenca, además de estar avalados por el gobierno municipal, también son certificados y con personería jurídica otorgada por la Autoridad Nacional del Agua. Igual tenemos como estructuras comunitarias la unidad municipal que acompaña o que trabaja directamente con estas organizaciones existentes, y de paso tenemos grupos de apoyo que son la red de promotores comunitarios responsables de acompañar al CAPS en el trabajo de higiene ambiental y también el saneamiento integral en cada una de las comunidades. Esta red de promotores, luego vamos a estar hablando un poco de ellos, cuál es su trabajo o sus funciones, ¿verdad? Específicas. Igual la red de promotores que son grupos de apoyo. Estos señores son parte también de la junta, o pueden ser miembros de la junta directiva o usuarios del agua en cada una de las comunidades. Siguiente. Aquí tenemos una agenda común para la gestión del agua de consumo humano. En principio, para poder acercar a los gobiernos municipales, a las instituciones de gobierno y a la comunidad, era necesario saber por dónde íbamos a iniciar a trabajar. Entonces, el paso inicial o principal fue la elaboración del plan de gestión integral de los recursos hídricos. Es decir, que los comunitarios, los gobiernos municipales y las instituciones trabajamos en la elaboración de este plan de gestión integral de recursos hídricos, donde identificamos cuáles eran los problemas más sentidos, de acuerdo a lo que decían los comunitarios, ¿verdad? Cuáles eran sus problemas en la cuenca y cuáles eran las líneas de acción para poder darle salida a estos problemas. Como pueden ver, una de las dificultades es la pérdida de cobertura vegetal. A menor pérdida o a menor cobertura vegetal, menos agua en calidad y cantidad teníamos en la cuenca. Igual, problemas siempre como ocurre en todas partes, ¿verdad? La insuficiente aplicación
de las leyes para la protección de los recursos hídricos y también la falta de sensibilización de la familia, porque siempre estamos demandando agua, pero no contribuimos en este proceso de conservación y de protección de los recursos existentes. Entonces, como línea de acción, en principio, era trabajar con la comunidad, desde la comunidad, para mejorar el acceso al agua en calidad y cantidad. La protección de nuestros bosques, específicamente en la zona de recarga hídrica, si bien hablamos de que casi todo, el 60% de la cuenca es zona de recarga hídrica y muchas veces amenazados por el cambio de uso del suelo, específicamente para cultivo de café sin sombra. Otro de los problemas sentidos por la comunidad era la cobertura, el acceso a agua potable en las comunidades e igual en el mismo municipio de Ocotal. Entonces, otra línea de acción era fortalecer el conocimiento también de los comunitarios y de paso cómo establecer esa coordinación y vinculación con los gobiernos municipales y las instituciones para la aplicación del marco regulatorio. Y algo clave, siempre, ¿verdad? Otra de las líneas de acción que para nosotros es clave es la promoción de la cultura del agua. Es decir, que desde la comunidad entendamos que este es un recurso, un recurso que no es infinito y por tanto tenemos que protegerlo para poder garantizar agua hoy y para las generaciones futuras. Siguiendo el modelo de gestión municipal y comunitaria, si bien podemos ver, ¿verdad? Están 8 instituciones del Estado fortaleciendo las capacidades de los comunitarios. De paso también está la autoridad, además de la Autoridad Nacional del Agua, acompañando en la aplicación del marco regulatorio. También tenemos a la empresa nicaragüense, que es ENACAL, acompañando a los comunitarios en este proceso de análisis de calidad de agua desde la comunidad. Una de las dificultades que nos encontramos es que a veces decimos la comunidad necesita agua de calidad y en cantidad. Entonces, aquí es clave en este proceso de gestión comunitaria la participación de cada uno de ellos. No solamente en organizar una junta directiva, no solamente en conformar un CAPS, sino también en el desarrollo de sus capacidades. Y es aquí donde fue necesario que a través del Comité de Cuenca se hicieran estos foros de consulta, se elaboraran manuales, diseñáramos guías metodológicas para que los comunitarios también pudieran trabajar en el acceso a la información, que ellos mismos generaran información y que también compartieran con el resto de la comunidad dicha información y también espacios de fortalecimiento de capacidades. Entonces, igual los gobiernos municipales también están promoviendo sesiones de trabajo. El Comité de Cuenca, por ejemplo, participa en las reuniones del Consejo Municipal. Él lleva o recoge todas las demandas y también las acciones que se realizan como comunidad y está informando al gobierno municipal sobre las gestiones que están haciendo estos comités de agua, estas estructuras comunitarias y de paso, ¿verdad? Ellos mismos generan acciones que pueden fortalecer las actividades de la comunidad. Tenemos a nivel de comunidad, hay un inventario de fuentes de agua realizado por los mismos comunitarios en coordinación con la unidad municipal. Hay un plan de monitoreo hídrico que se realiza, es decir, que los comunitarios, esta red de promotores conformada por 37 personas, 3 en cada una de las comunidades, han elaborado en conjunto con el gobierno municipal
un plan de monitoreo hídrico, 4 veces al año, 2 en época seca, 2 en invierno. Están monitoreando la calidad del agua y también están haciendo aforo para ver el caudal de la fuente, de tal manera que ellos puedan, una vez que tengan estos resultados sobre análisis físico-químico y bacteriológico y el caudal del agua, puedan tomar acciones. Por ejemplo, si el comunitario está viendo cuando hace el aforo, se da cuenta que la fuente tiene menos agua, entonces esto te indica que hay que hacer acciones, ya sea en la zona de recarga o también se requiere racionar el agua de tal manera que la comunidad pueda tener agua en iguales cantidades. Igual como lo mirábamos acá, entonces en este modelo están las 8 instituciones, ¿verdad? Los 2 gobiernos municipales y el comité de cuenca trabajando de la mano en función de el acceso a agua en calidad y cantidad. Ellos hacen mesas de trabajo, plataformas, donde llevan a las sesiones las acciones a desarrollar. Hay un plan de trabajo mensual en función de lo que tenemos en el plan de gestión de recursos hídricos. Entonces, el gobierno municipal, además de tener un plan de fortalecimiento, las comunidades también y las instituciones, todas estamos de cara al cumplimiento de ese plan de gestión. GOPA, como administrador de recursos, nosotros solamente somos un equipo pequeño, la UGP, la unidad de gestión del programa, únicamente somos facilitadores de este proceso de gestión municipal y comunitaria. Mirjan, disculpe, le queda 1 minuto para finalizar su presentación. Muchas gracias. Podemos continuar. En la siguiente lámina, como bien pueden ver, tenemos las alianzas, el fortalecimiento de capacidades, público-privado, aquí están todos los productores. Se ha trabajado también con la implementación de convenios de colaboración con productores y con las universidades. A nivel municipal, estas son acciones municipales. Podemos encontrar, ¿verdad?, el fortalecimiento de las capacidades, de los convenios, el incremento de recursos. Estas mismas organizaciones comunitarias gestionan recursos a través de los fondos concursables y también con la Embajada de Alemania para proyectos de agua y saneamiento. A nivel comunitario tenemos los monitoreos hídricos, igual acciones de limpieza, jornadas de limpieza, también otras de las acciones comunitarias que hay es la gestión de recursos para la ejecución de proyectos. Aquí es clave la gestión ambiental. Disculpe, Mirjan, ya se le acabó su tiempo. Vamos a continuar la presentación. Tenemos unos 5 minutos adicionales. Adelante. Disculpen que el tiempo lo tenemos dividido, pero 5 minutos adicionales vamos a darle, Wendy. Adelante, Mirjan. Bien, como bien les decía anteriormente, ¿verdad? Las acciones clave del gobierno municipal. Aquí se ha trabajado en conjunto con las organizaciones comunitarias en concentrar a todos los productores, esos 24 productores que les mencionaba en su momento. Ellos son firmantes de convenios de colaboración para la protección de las zonas de recarga. En su inicio, aquí ya tenemos identificado, de acuerdo a una metodología que le llamamos área de sensibilidad ambiental y social, se identificaron las zonas de recarga, identificamos las zonas vulnerables y ahí exactamente es donde se están haciendo acciones para la protección del recurso. Entonces, de igual forma, los comunitarios, en conjunto con el gobierno municipal, además de ser firmantes de este convenio de colaboración, también han integrado a las universidades. Tenemos una biblioteca virtual donde usted puede ver la dirección exactamente donde dice acciones municipales. Ustedes pueden apreciar la dirección
pueden ingresar con ese link hacia la biblioteca virtual y ampliar la información que el día de hoy les estamos compartiendo. A nivel de las comunidades, el esfuerzo permanente, trabajamos el tema fuerte de educación ambiental. Ellos como comunitarios presentan propuestas de proyectos porque nuestro programa, como bien les comentaba al inicio, es de gestión de capacidad, de fortalecer capacidad. Entonces, no tenemos un fondo para inversión, sino que trabajamos a través del modelo de fondos concursables. Las comunidades presentan o elaboran sus proyectos en agua, saneamiento e higiene, los presentan y como esto es un concurso, entonces aquellas comunidades que logran ganar pueden entonces y hacer inversiones en su finca, en su comunidad, específicamente en los temas de agua, saneamiento y también en la protección de las zonas de recarga. Muchísimas gracias. Ese es el trabajo que se realiza como programa de gestión. Si bien ninguno de las instituciones puede trabajar por sí solo, se requiere del acompañamiento de las comunidades, de los gobiernos municipales y de las instituciones. La comunidad es uno de los elementos clave, es exactamente las familias que necesitamos integrar en este modelo de gestión comunitaria. La comunidad debe darse cuenta a través de campañas de sensibilización que se hacen vía programa e institución para garantizar el acceso a agua adecuadamente también, porque los recursos no son, son limitados y necesitamos darle un manejo adecuado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miriam. ¿Miriam o Mirjan? Mirjan. Ok. Mirjan, tenemos bastantes consultas por parte de los participantes, así que tenemos 5 minutos para esta sección de respuestas. Entonces, vamos a dar paso a la primera consulta de Mario Garnier del Porvenir. Consulta: ¿cuál ha sido la estrategia para lograr que los productores destinen áreas para recuperar bosques en zonas de recarga? Bueno, en principio, como ustedes saben, no todo proceso es un poco complicado. Al inicio, lo que hicimos fue hacer a través de los comunitarios, los CAPs, llegando al productor, es decir, hacían ese encuentro directo, visitándoles, explicándoles cuál era la situación, la problemática. Luego, como gobierno municipal e instituciones, hicimos un encuentro inicial donde les dimos o se les presentó el mapa, ¿verdad?, de vulnerabilidad de acuerdo a la metodología de áreas de sensibilidad ambiental, cuáles eran las zonas que teníamos mayor problemas y que necesitábamos recuperar o proteger para que tanto ellos como productores y la comunidad pudiera tener acceso al agua. Trabajamos con ese enfoque de ganar, ganar. Aquí no es de aplicar leyes, aquí es de hablar y explicarle a la gente que usted como productor necesita tener agua para producir y la comunidad también. Entonces, después de un proceso de varias sesiones de trabajo, el gobierno municipal y la comunidad llegaron a acuerdos de establecer lo que llamamos convenios de colaboración conjunto. Entonces, la comunidad también ha destinado dentro de sus facturas de agua el 20% de los fondos es destinado para la compra de plantas y además para contratación de mano de obra, proteger las zonas de recarga del producto que tienen los productores. Entonces, el productor dice, tenés 60 manzanas, por ejemplo, esta es zona de recarga. Entonces, nosotros necesitamos cultivar. ¿Qué es lo que se hace? Entonces, los comunitarios, los usuarios, trabajan, ya sea destinan 2 o 3 días para hacer la reforestación o forestación en las zonas donde se requiere establecer plantas. Pero tiene que ser bajo un convenio primero de colaboración. Entonces, el paso inicial es que las comunidades
o los CAPS se sienten con el resto de los usuarios, una vez que tienen identificadas sus vulnerabilidades, hablan con el productor y el gobierno municipal y en conjunto establecen esas alianzas de colaboración. Entonces, y garantizar que los fondos dentro de la tarifa de agua tenés que tener un 20% para fondo ambiental, para atender esas vulnerabilidades que se requieren y que el productor también demanda. Por ejemplo, ahorita se está trabajando como programa en la compra de unas plantas, ¿verdad? Que solicitaron los CAPS para establecerla en una zona zona de recarga donde tenés vulnerabilidades. Entonces el productor en conjunto con el CAPS han solicitado estas plantas y el resto de la comunidad y los centros educativos establecen las plantaciones. Sí, también tenemos la participación de Jimmy Chavarría y de Elvis Díaz. Estas dos preguntas están relacionadas con la consulta anterior. Y dice, ¿cómo estos productores gestionan el volumen del agua que utilizan para el beneficiado húmedo? ¿Hay algún esfuerzo para gestionar los subproductos del café dentro del plan? También menciona que a nivel de gestión de gobernanza, que si hay participación también de los dueños de las fincas grandes. Elvis Díaz, también relacionado a los productores cafetaleros, dice que si estos cuentan con un sistema de tratamiento eficiente de aguas mieles residuales producto del lavado de café para no contaminar la fuente hídrica y para que los, digamos, de una vez salgamos de todas las preguntas. También tendríamos la consulta de Silvio González, que dice que si podría compartir cuáles son las acciones que se realizan para aumentar la recarga hídrica y alternativas económicas que ofrecen para las personas que viven en la zona de la recarga hídrica. ¿Qué aporta a la municipalidad en toda la dinámica de los procesos? Bueno, en principio comentarle que aquí no se trabaja con beneficiado húmedo, sino es un beneficiado seco. Segundo, si bien en la presentación hablábamos de un modelo de alianza, específicamente en la gestión comunitaria o en las estructuras comunitarias, trabajamos con el modelo ascendente, es decir, desde la finca hasta la cuenca. Entonces, como programa, se hicieron, en su primera fase, se implementaron lo que llamamos sistemas de restauración ambiental, es decir, facilitar al productor insumos para el establecimiento de sistemas de restauración ambiental, tales como sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, sistemas también de manejo de bosque, entre otros. El siguiente, en el caso de las comunidades, igual con los gobiernos municipales, es que se está trabajando en conjunto con el gobierno municipal en establecer acompañamiento a aquellos productores que están en las zonas de recarga, generar, es decir, no se le, por ejemplo, ellos pagan anual un monto por el área de la finca. Entonces, como gobierno municipal, el 30% del pago que ellos deberían de hacer a la municipalidad es exonerado. Otras acciones que se han venido haciendo también es que aquí no demandamos inversiones costosas. Si ustedes trabajan con un esfuerzo conjunto, porque los productores están dentro de la mesa, dentro de las plataformas, ellos están dándose cuenta de cuál es la situación, cuál es la problemática, e incluso muchos de los productores, de estos grandes productores, también acompañan a los CAPS en el monitoreo hídrico. Entonces, ellos están viendo cuando el caudal se mantiene o baja. Entonces, en algunas comunidades, por ejemplo, donde se ha visto que hay cambios de uso de suelos drásticos, la demanda o el caudal de agua tiende a bajar. Entonces, lo primero que hacemos es sentarnos con estos productores, planteamos la situación, se maneja a nivel de alcaldía, es que todos los CAPS que hacen el monitoreo trasladan la información a la municipalidad, se lleva una base de datos y acá luego esta es compartida
con con los productores, Qué con los pena, comités de agua. Miriam, qué pena, Mirjan, la tengo que interrumpir. Hay muchas preguntas todavía por resolver, Me pero no. encantaría que, sí, solamente decirle que si ustedes demandan mayor información, en una de las presentaciones tenemos el link para que puedan entrar a la página web y ahí tenemos colgados toda la información que se requiere para dar respuesta a las preguntas que ustedes tienen al respecto. Ok, entonces ahí Muchísimas gracias. cerraríamos, Isabel, con el tema de con las preguntas y respuestas.